Muy buenos días, alumnos del segundo año de educación secundaria. El día de hoy, el día jueves 2 de julio, vamos a comenzar nuestra clase referido. El tema del día de hoy, como ya hemos señalado, tiene que ver mucho con lo que la historia. Y justamente la historia está referido a este capítulo, y estamos en la semana 12, referido la literatura medieval de Dante Alighieri. Les decía de que una vez que cae Roma, Roma fenece, Roma desaparece y aparece lo que vendría a ser los reinos, o sea, los famosos castillos, ¿no? Con reyes. Si en Roma gobernaban los emperadores, ahora quienes gobiernan son los reyes. Pero ya no es uno solo el dueño y amo del mundo quien era el emperador romano, sino ahora ya son varios territorios, varios reinos. Y a eso se le llama Edad Media. Y por eso, desde el punto de vista de la literatura, le vamos a llamar la literatura medieval, y allí sobresale principalmente este autor. Me estoy refiriendo a Dante Alighieri. A Dante Alighieri. Vamos a conocer también un poco de él, por qué Dante Alighieri es materia de estudio. Eso lo vamos a saber a continuación. Miren, chicos, ¿qué tenemos en la pantalla? En la pantalla tenemos de cómo era la usanza, cómo era la vida, cómo era la Edad Media. Dijimos, a ver si Sebastián, cierras tu micrófono, por favor. Entonces decíamos, por ejemplo, de que en la Edad Media ya aparecen los famosos reinos. Miren, chicos, estos son los reinos. Los famosos castillos. Los famosos castillos. Y si aparecen los castillos, ojo, que en el castillo solamente vivían algunos siervos, quienes tenían que servir al rey, algunos soldados, quienes defendían el castillo, y también era la gente allegado al rey, que vienen a ser su familia, los duques, los príncipes, las princesas, los infantes, y todos los que tenían que ver con el rey. Pero alejado de ahí, pero dentro del territorio de ese reino, existían las famosas comarcas. Estas son las comarcas. Las comarcas ya tenían un sello más o menos de pueblo. Y aquí vivía la gente pobre. Pero que todo era, ¿quién era dueño de todo esto? Era el rey. Era el rey. ¿De qué reino? Vamos a ver, hay muchos reinos que comenzaron a sobresalir. El reino español, el reino de Inglaterra, el reino francés, el reino de Polonia, el reino de Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, al momento de caer Roma, posteriormente todo ese territorio de Roma se van dividiendo. Y algunos se unen para luego llamarse Italia. Ojo, como Italia todavía no existía, Italia es después. Pero así era la Edad Media, la usanza. Miren aquí cómo era la vida en las comarcas o la vida dentro del castillo. Todo era a favor del rey. Y aquí justamente, pero dentro de esto, no nos olvidemos, chicos, que en la Edad Media, quienes ya gobiernan también conjuntamente con el rey, vienen a ser la iglesia, la iglesia. O sea, la religión tiene que ver muchísimo, muchísimo en la Edad Media. Todo estaba basado en la religión. Todo estaba basado en la religión. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el rey, más o menos así. Esto era la famosa corte donde están todos reunidos. El rey, ahí están los condes, la reina. De repente aquí están imponiendo algún título, algún caballero. Ojo, aparecen en la Edad Media los famosos caballeros.
los caballeros. Vamos a ver quiénes eran los caballeros, ¿no? Y aquí está otra de las figuras, ahí está el rey con la reina y también los que estaban alrededor. Así vivía la gente, ahí está el castillo alrededor, estaban los sembríos, todo era un poco de desordenado era la vida de un pueblo, bueno, muy desordenado, ¿no? Aquí está cómo se trasladaban, cómo hacían sus actividades. Por aquí también tenemos los personajes de la Edad Media y aquí está un castillo ya mejor formado, miren. Y si habían castillos, definitivamente habían, ¿qué cosa? Habían caballeros, habían soldados y todo ello, para defender al reino. Porque en ese entonces comenzó a surgir las ambiciones. Y las ambiciones eran pues de apoderarse de los territorios. Entonces, ¿qué hacía el rey? El rey construía, mandaba construir un inmenso castillo. Y si nosotros vemos aquí, los castillos tienen una característica de tener unas paredes inmensas, inmensas, unas paredes inmensas. Por ejemplo, todo esto, mírenme, todas estas inmensas paredes, que aquí no había ni ventanas ni nada, eran levantadas fortificaciones. Estos son los famosos torreones. Si tú te has dado cuenta, los torreones en cada esquina, mire, para saber quiénes vendrían a atacar por este lado, o por este lado, o por este lado. Entonces, ahí constantemente vigilaban. Y aquí había una inmensa puerta que se abría y muchas veces toda esta parte que tú ves aquí alrededor del castillo era construido como una inmensa zanja, como una inmensa, una abertura, como un hueco, ¿no? Y siempre estaba lleno de agua, en donde quien quería venir no podía, porque simplemente se ahogaba. Otros reinos hasta traían cocodrilos y todos los ponían ahí para que puedan vivir. Si alguien osa ingresar, era devorado por los cocodrilos. Solamente el ingreso era por la puerta principal que se abría para que puedan llegar e ingresar. Pero ¿por qué hacían esto? Justamente para protegerse, para protegerse. ¿Proteger a quién? Al rey y a toda su corte que vivía dentro de ella. Entonces, así más o menos era la vida de la Edad Media. Por eso que yo te voy a informar, a mis queridos alumnos, de que la Edad Media, ahora sí ya vas anotando, duró nada más ni nada menos que 1000 años. 1000 años. ¿Cuánto es en siglos? Duró 100, imagínense chicos, perdón, duró 10 siglos, duró 10 siglos. ¿Cada siglo cuántos años tiene? 100. Bien, entonces muy bien, esos 10 lo multiplicas por 100 y te van a dar 1000 años. ¿Cuándo comienza la Edad Media? En el siglo V, hasta el siglo XV. 500. Claro, desde el año 500, aunque 500 en realidad no es, acuérdate, es 100 años antes, ¿no? El siglo V es del año 400. ¿Hasta cuándo? Hasta el siglo XV, hasta el siglo XV, o sea, hasta 1400, hasta el año 1400, mira, imagínate. Entonces, se creía en la Edad Media que el mundo nada más era todo esto de lo que existía, los famosos reinos, esos territorios, nada más. En la época de la Edad Media se señala, se dice que la Tierra era plana, por ejemplo, que la Tierra era plana. Porque si tú salieras o llegaras al punto límite de esa parte plana, imagínate pues, ¿no? Te vamos a imaginarnos que esto es la Tierra, ahí está, plana, ¿verdad? ¿Estás viendo? A ver, está en el video, Sí, es plana. sí. Imagínate tú, los territorios, todos habitaban en esta parte, estaban los famosos reyes. Esto era el mundo. Pero se creía, se pensaba, mis queridos alumnos, que si tú llegabas a estos límites, porque era plana, llegabas a estos límites, aquí decía, estaba habitado por monstruos, por seres submarinos
que si el que saliera por allí, simplemente iba a ser sucumbido, iba a ser devorado por ellos. Se pensaba. ¿Por qué? Porque creían que la tierra era plana. Pero durante casi esos 100 años, perdón, 1000 años, se creía así. Y no habían inventos fabulosos. ¿Por qué, mis queridos alumnos? ¿Por qué? Porque todo estaba basado en el pensamiento divino. Si algo tú dijeras en contra o nuevos inventos, simplemente en esa época te acusaban de hereje, de sacrílego o simplemente de hechicero. Si tú has visto, o brujo, ¿no? O bruja, aparecen ¿quiénes? Los famosos brujas o brujos. Si tú ves cualquier película referida a la Edad Media donde hay castillos, caballeros, la guerra con espadas y todo, habrás visto, ¿no? Muchas, por ejemplo, El Señor de los Anillos, por ejemplo, vamos a poner ahí Robin Hood, por ejemplo, vamos a la etapa de la Guerra de las Cruzadas, ¿no? Todas esas películas está basado en la Edad Media. Y si tú te has dado cuenta, todos son castillos. Un castillo recibe el apoyo del otro castillo contra otro tirano que quiere gobernar, que quiere apoderarse. Entonces, eran así. Y eso era, pues, el mundo. Yo te pregunto a ti, mis queridos alumnos, ¿se sabría algo de este lado del continente? ¿Nosotros ya existíamos o no? Cuando digo nosotros, estoy hablando de este lado del continente, donde nosotros estamos actualmente. Hablemos de América. No, todavía. Todavía muy bien, mi querida Marifé. Claro, se desconocía, porque todavía el hombre no había descubierto. Recién, miren, ¿cuándo se descubre América? ¿Recuerda alguien? Con Cristóbal Colón. Muy bien, pero ¿en qué más o menos qué año? Ay, no me acuerdo. A ver los demás. Ya, les voy ¿En orientando. 1500 tanto? Ya, 100 añitos menos. 1492. Miren, 1492. El 12 de octubre de 1492, cuando Colón por primera vez llega a este territorio. Nosotros ya existíamos. Aquí había tierra, aquí había vida, aquí había civilización. Acuérdate que toda la época habían las preculturas, estaban pues la Nazca, la Paraca, la Chimú, la Tiahuanaco, todas esas grandes culturas. En México también se estaba desarrollando lo que ahora es México, ¿no? La Azteca, la Maya, la Inca, también estaba, solo que se desconocía, no había sido descubierto, porque se pensaba en la Edad Media, mis queridos alumnos, de que salir de ese territorio era, pues, ¿qué cosa? Era peligroso. Muerte segura. Claro, ibas a ser devorado por estos inmensos animales submarinos que existían. Así se pensaba en la Edad Media. Imagínate en la Edad. Pero Sí, en sí. otros lugares, o sea, no descubiertos, sí había. ¿Había monstruos? Claro, nosotros ya estábamos. Acuérdate que antes Pero que no éramos llegue, descubiertos. claro, antes que lleguen los españoles aquí a América, o los europeos, porque también llega Portugal cuando conquista Brasil, lo que es ahora, ¿no? Antes que lleguen los europeos aquí a América, nosotros ya teníamos vida, acuérdate. Nosotros tenemos una de las civilizaciones más antiguas. Mire, si vamos a poner en el contexto parecido, te voy a decir, aquí, por ejemplo, tenemos la primera civilización, así como los europeos dicen, la primera civilización fue Grecia, ¿no? Nosotros también teníamos nuestra primera civilización en esta parte de América. ¿Cuál fue? La cultura caral. ¿Y dónde está? Aquí nomás. Como aquí se va al norte, te vas a Huacho, haces un desvío, allí está Caral. Caral tiene aproximadamente 3.500 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Imagínate, ya nosotros existíamos como civilización. Después se van dando las preculturas, ¿no? Después ya se da la Inca. Y cuando el incanato está en su apogeo, allí llegan los europeos. Ya sabemos ya la historia de qué cosa después sucede. Entonces, más o menos en el contexto de la Edad Media, mis queridos alumnos, te voy ubicando. Por consiguiente, en la Edad Media, durante 1000 años, estaba casi prohibido los inventos. No se podía hacer. Y cuando en 1400 ya
alguien aparece, 400. 1400, estamos hablando, 1400, aparece, ¿quién? El gran Nicolás Copérnico, y dice, no, 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 un ratito, la Tierra no es plana, la Tierra me parece, dice, ¿no? Es esférica, es redonda. ¡Uf! Se comenzaron a erizar, a ponerse, ¿qué? ¿Estás viendo en contra de lo que Dios dice? Acusémoslo. Sí, es un hereje, un sacrílego. Y ¡bum! ¿Qué pena crees que le dan, chicos? La pena de la hoguera. Muere quemado. Eso era la pena que le daban a los sacrílegos, a los hechiceros, las brujas. En la Edad Media, las películas, concéntrate en eso, cuando detectan y dicen que es una bruja porque tiene pacto con el diablo, etc., en ese entonces los quemaban. Y a pobre Nicolás Copérnico, porque ya estaba haciendo sus investigaciones, ya estaba estudiando, y dice, ¿y quién después sustenta eso? El gran Galileo Galileo, o Galileo Galilei, o Galileo Galileo, sustenta y dice que sí, pues. Y con ese pensamiento Colón dice, sí, la Tierra no es plana, van a ver, yo lo voy a demostrar. Y recorre, pues, y hace el descubrimiento, que esa es materia de otro, pero ya te voy más o menos imaginando. Entonces, así ya va terminando la Edad Media, pero estamos viviendo en la Edad Media. La Edad Media duró 1000 años. Imagínate, tú nacías, seguía la Edad Media. Tus hijos nacían, seguía la Edad Media. Nacían tus nietos, seguía la Edad Media. Nacían tus bisnietos, seguía la Edad Media. Acuérdate, 1000 años duró la Edad Media. 1000 años. 10 siglos que vienen a ser 1000 años. Desde el año 500 hasta el año 1500. Imaginémonos, ¿no? Lo que las cosas desde el año 400 hasta el año 1400, desde el año 400 hasta el año 1400, ahí está, los 10 siglos completos. Pero esto es lo que fue la literatura medieval. Por eso no vamos a dejar de estudiar. La literatura medieval estuvo rico de mucho aporte a la literatura. Por esta época aparece, por ejemplo, este es el gran pensador de la época, el gran literato, el gran Dante Alighieri. Ahí está Dante Alighieri. Así por ejemplo, aparecía en lo que se llama la poesía provenzal. La poesía provenzal en ese entonces no era declamado, era cantado, y siempre acompañado de instrumentos. Aquí tenemos un instrumento de cuerda y aquí tenemos la famosa lira. Y así era cantado. Aparece las obras de los caballeros, y ahí lo tenemos al gran Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Sancho Panza. Muy bien, y aquí tenemos, miren, cómo era la época establecida. Y más o menos ya vamos entrando a lo que es el contexto histórico y cultural. Como yo te he hablado más o menos, cuando se inicia, ahí está, en el siglo V, invasiones germánicas. Cuando se da invasiones germánicas, estoy hablando de que ya surgen los reinos, atacan a Roma y Roma cae. Fin del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. Y cuando ya desaparece Roma, es lo que te decía, aparece la división de reinos en Europa. La división de reinos en Europa. Entonces Europa ya no es uno solo, que viene a ser todo esto, que era dueño Roma, ahora ya está dividido por reinos. Te decía el reino de Francia, el reino de Inglaterra, el reino de España, el reino de Portugal, y después aquí hay varios reinos también surgen, después ya se convierte en Italia, acá está España, acá está Portugal, aquí está Inglaterra, por aquí está Francia y otros. Y acá aparecen los famosos musulmanes. Los musulmanes eran quienes, los árabes que en ese entonces constantemente vivían en guerra para apoderarse del mundo, como hasta ahora también quieren hacerlo, ¿no? La transformación de la organización política, social y económica. La vida era diferente. Ya no era como en el Imperio Romano. Inicio de la Edad Media en el siglo V. Ahí está. A través de estas imágenes, mis queridos alumnos, les muestro cómo era la vida normal de cada día en la época de la Edad Media. Todo estaba referido al trabajo, pero todo era el trabajo para el rey. Y todos, y a ellos se les llamaba súbditos, los súbditos, siempre y cuando tú estabas dentro de los territorios del rey, los súbditos.
¿Y cómo estaban organizadas las clases sociales? De esta manera. Arriba el rey y allí debajo estaban los duques, los condes y los altos prelados. Cuando hablo de altos prelados, estoy refiriéndome a lo de la iglesia, principalmente lo de la iglesia católica, ¿ya? La iglesia católica. Aquí está. Después estaban los famosos caballeros. Ahí está un caballero. Los caballeros eran nombrados por el rey para que ellos impartan la justicia en todo su territorio ante los actos de injusticia, la lucha contra los malos, los ladrones y todos ellos. Entonces los caballeros eran los que hacían ello. Pero estos caballeros recibían una orden, se llamaba la Orden del Gran Caballero, y eso lo daba el rey. Después, en la parte ya muy abajo, eran los soldados, ¿no? Los campesinos pobres que trabajaban la tierra y los siervos con S, no con C, porque siervos con S vienen a ser como servidumbre, súbdito, que eran para servir al rey. Y siervo con C vienen a ser los animales, ¿no? Los siervos a manera de un venado. Bien, ahí están, eran cómo estaban clasificados. Luego tenemos, mis queridos alumnos, ya del siglo V, cómo se estableció, cómo se dividió la literatura medieval. Desde el siglo V hasta el siglo XII, mire, hasta el siglo XII, mire cuántos años estamos hablando, hubo escasez de obras literarias. Solamente, mis queridos alumnos, aparecieron los famosos cuentos. Por eso, tú habrás escuchado tus cuentos de niño. A ver, un cuento de niño que has escuchado, ¿cuál? La tortuga y la liebre. Ya, esas son fábulas, cuentos. Estoy hablando de... Ya, por ejemplo, ¿no? ¿Hablan de qué? Hablan de bosques, hablan pues de brujas malas, ¿no? Entonces, miren, todo fue, o de repente, ¿quién no ha escuchado la obra La Cenicienta? El cuento de la Cenicienta. ¿De qué habla el cuento de la Cenicienta? De castillos, de príncipes, ¿no? Va a ir a la fiesta del gran castillo que el rey va a hacer. Imagínate. ¿Qué otros cuentos aparecieron también? Blancanieves y los 7 enanos. Todo referido, ¿no? Al príncipe. O la Bella Durmiente. ¿Quién va a venir el príncipe para que lo despierte, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, aparecen los cuentos en la Edad Media, mis queridos. Mira cuánto tiempo tiene El gato con botas, etcétera, etcétera. Aparecen los famosos cuentos entre el siglo V y siglo XII. Y todos estos cuentos estaban referidos a la Edad Media, como eran la forma de vida de la época. Claro, con un poco de ¿qué? Con un poco de ya imaginación, pues siempre en los cuentos, ¿no? Le ponen la imaginación, que esto de los enanos, los 7 enanos, que esto de que unos castillos, claro, los castillos han existido y todo ello, pero eso de que se van a casar. De claro, que se convierte en una calabaza. Exacto, ahí está, ¿no? Que a partir de las 12 de la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero lo que quiero decirles es que los cuentos aparecen en esta época. Pero ya en el siglo XII ya la cosa cambia. Ahí ya se consolida lo que vienen a ser las obras de lenguas romances. La poesía, mis queridos alumnos. Las lenguas romances eran justamente ya las poesías escritas en todo lo que vendría a ser la Edad Media. Y por ende, cuando ya se consolida las lenguas romances, aparece el origen del castellano. Miren, ¿en qué época más o menos recién el idioma castellano que ahora hablamos aparece? Estamos hablando entre el siglo 1100 aparece el castellano, el francés y el italiano. Por eso les decía, y aquí también hay que agregarlo, luego, posteriormente, aparece el portugués. Todas estas lenguas son como madre. ¿A quién tienen? Al latín. El castellano, el francés, el italiano y el portugués tiene como hijas, son hijas del latín. Por eso, si tú escuchas a un francés hablar, o el francés,
tiene algo parecido, entiendes algunas palabras. O si tú escuchas a un portugués, ¿no? Entiendes algunas palabras. O el italiano mismo, ¿no? Por eso. Todos se parecen, ¿por qué? Porque tienen una misma madre. Y la madre es el latín. Ya el latín desapareció, pues, ¿no? Con Roma cuando termina, se elimina y ahora aparecen las famosas lenguas. En el siglo XII. ¿Cuáles eran las manifestaciones literarias, mis queridos alumnos? ¿Qué cosas se establecen? ¿Qué cosas se dan? Lo que de repente nos interesa. Los cantares de gesta. Los cantares de gesta eran extensos poemas épicos. Entonces, ¿qué cosa eran extensos poemas épicos anónimos? Antes habían los famosos juglares, recitado por juglares. Los juglares eran personas más o menos así, que iban de comarca en comarca a contar cuentos, a contar cosas bonitas del rey, de los caballeros, pero también a la vez iban a recitar, pero no a recitar, sino a cantar por los juglares. Entonces los juglares eran encargados de llevar, ojo, de llevar, ¿qué cosa? La poesía, la poesía. Y aquí, por ejemplo, tenemos a un arlequín, que por primera vez aparece, que es una especie de bufón que llevaba, ¿qué cosa llevaba? Las poesías. Por eso se le llaman cantares de gesta. Pero en esta poesía anónima, que eran fundamentalmente que conversaban o les contaban de héroes que han tenido. Por ejemplo, el poema del Mío Cid. El Mío Cid es una obra literaria muy bonita, escrita en poemas épicos. Resalta la vida de este gran caballero que existió en España en el año de 1140. Entonces es encargado. ¿Cuáles eran sus temas? Tienen una base histórica. Siempre sus poemas hablaban de alguien, de heroicidad, de héroes y todo. Mezclan la ficción con la historia, sí, pues. ¿Y cuál era el objetivo? Exaltar los valores nobles de antiguos guerreros. Exaltar los valores nobles de antiguos guerreros. Por ejemplo, el Cantar de Roldán hablará sobre cómo se fundó, imagínense, Inglaterra. ¿Quién? Por el gran Rolando. Y de ahí viene el Cantar de Roldán. Y en España, ¿de quién hablarán? Hablarán del Mío Cid, el gran fundador, el gran gestor de este gran imperio que después se llamó el Imperio Español o el Reino Español, que fue potencia en ese entonces en el mundo, ¿eh? No hay que olvidarnos. Por eso que ellos logran conquistar territorios y todo lo demás y llegan a América. Y ahí está justamente lo que te decía. Miren, las grandes portadas de estos grandes libros de gesta. El poema de Mío Cid, ahí está, es un caballero, miren, un generalísimo, por decir, que luchaba a favor de España contra los malos. Y los malos fundamentalmente eran los musulmanes, o sea, el otro lado, ¿no? Los árabes, que querían invadir, poner su religión y todo. Entonces el Cid lucha con todos sus soldados, hace que España no sea conquistado por ella. Le decía, el cantar de los nivelungos, eso ya en Francia, cómo se establece, cómo se da. O también la famosa, el cantar, aquí lo tenemos, por ejemplo, el cantar de Roland, que les decía. El gran Rolando, el quien unificó el imperio inglés de Inglaterra. O también los cuentos de la época, la lucha, ¿no? Por ejemplo, si usted ha visto La Bella y la Bestia, ¿no? Siempre es castillos, que tiene que ver mucho, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos a estas grandes manifestaciones establecidas en la época. Y en la segunda parte, entre el siglo XII y siglo XIII, estamos hablando 100 años más o menos, aparece la poesía provenzal. La primera lírica culta. Ya mire, aparece ya, no es cualquier cosa ya, solamente tú podías redactar, escribir la heroicidad de alguien, ya no. Ahora ya la poesía era más culta, tenía más riqueza, más difícil quizá de entender para la gente que no podía leer ni escribir. Acuérdate que en la Edad Media
solamente el rey y los familiares nada más podían leer, y los en ese entonces de la iglesia. Después nadie más sabía, inclusive algunos soldados que ni sabían escribir ni leer. Entonces aparece la primera lírica culta que surgió en Provenza y otros al sur de Florencia. Estamos hablando aquí, Provenza y otras cortes del sur de Francia. Aparece la lírica culta. Obras de tema amoroso. Miren, las obras de tema amoroso, escritas por trovadores que crearon el amor cortés. Si en la primera parte eran los juglares que cantaban, llevaban los poemas, llevaban y todo, ahora ya se les conocía a los trovadores. Pero estos trovadores, aquí está, miren, estos son los trovadores, ellos. Aquí están, 1, 2, 3, 4. Está con la lira, están con los clarines, los clarinetes de la época, con la gaita, ¿no? Y aquí está, eso eran los príncipes, los infantas, ¿no? Los hijos del rey. Y solamente esto se divulgaba en las cortes. O sea, cuando hablamos de corte estamos hablando a nivel de los reinos nada más. Surgió el amor cortés, ¿no? El amor de un príncipe con una princesa de otro reino. Y qué bonito cuando se encontraban en el bosque, iban a cabalgar. Entonces, interpretada por trovadores o juglares. Y eso les gustaba, pues, les gustaba a la gente de la época. En la tercera etapa de la Edad Media, ya esto es en el siglo XIV específicamente, en el siglo XIV, aparece el dolce stil nuovo. Estamos hablando del dulce estilo nuevo. Esto está en la época, en italiano ya, en italiano. Esta es una escuela italiana. El dolce stil nuovo. El dulce estilo nuevo. Escuela literaria fundada en Italia. Su mismo nombre lo dice. Esto ya tiene que cambiar y vamos a ponerle un estilo nuevo, dice en la época. Organizada por letrados. Letrados son aquellos que saben leer y escribir. Y no todos lo hacían como ahora. Ahora todos saben escribir. El analfabetismo en estos tiempos ya es casi escaso, es rarísimo. Pero en la época, chicos, la gran mayoría eran analfabetos, o sea, no sabían leer ni escribir, que compusieron obras poéticas en toscano. Toscano es una forma de cómo escribían las poesías. Y la escuela literaria fundada en Italia que tenía intención renovadora, basada en nuevas formas métricas. Aparecen las famosas medidas en las poesías, en los poemas, en los cuentos. Ya tenían medidas, pueden ser sonetos, pueden ser odas, pueden ser cuartetos, pueden ser estrofas, pueden ser sílabas en decasílabo, etcétera, que tenían rima y ritmo. Miren, aparece en esta época ya. Estamos hablando ya de los aportes en la literatura y la incorporación de recursos expresivos refinados. Como ustedes habrán podido dar cuenta, ya aparece lo que se llama un estilo nuevo para esta época. Y si hablamos de la Edad Media, mis queridos alumnos, hablamos de este gran representante. Quizá esta es la fotografía que siempre le gustaba aparecer, con los puestos su olivo, rememorando a lo que fue su gran inspirador, el gran Virgilio. Esto se da en el siglo XIII, siglo XIV, aparece el gran Dante Alighieri, poeta italiano. Fue desterrado de su ciudad natal, porque también era pensador político de la época. Entonces, algunas cosas no le gustaba, entonces lo desterraron de su ciudad natal. Su obra combina elementos de la épica, o sea, su obra escribe, con los del humanismo, un poco de la épica con el humanismo. Entonces, él va sentando ya las bases también para lo que va a ser posteriormente otro movimiento literario que más adelante lo vamos a estudiar como el renacentismo. Sus obras importantes, La Vida Nueva y La Divina Comedia, mis queridos alumnos, pero principalmente La Divina Comedia, Ya cuando ustedes entran a quinto año, ya más detenidamente, inclusive ya aventúrense ahora de hablar, de conversar, y si quieren a alguien leer, les recomiendo que lean La Divina Comedia. También se le conocía a Dante Alighieri como el poeta supremo. Miren, este es el sobrenombre, ¿no?, que utilizan, que se le da a Dante Alighieri, el poeta supremo, imagínense.
Y ahí está su obra principal, mis queridos alumnos, la famosa Divina Comedia. La Divina Comedia tiene esta presentación, acá está Dante Alighieri. Él retrata un viaje al más allá, o sea, después de muerto, ¿a dónde nos vamos? Él comienza a recrear cómo es después de que el alma se va. Y justamente hace un recorrido en estos lugares. Ahí le vamos a poner. ¿Qué cosa es la Divina Comedia? Una epopeya simbólica narrada en verso. En verso. Obra maestra de la literatura italiana y universal, ya habíamos dicho de él, su pensamiento. Considerada la síntesis del pensamiento medieval. Si hablamos de Dante Alighieri, mis queridos alumnos, estamos hablando de cómo fue el pensamiento medieval. Si tú lees la Divina Comedia, ahí estás enterándote rápido cómo pensaba el hombre de la Edad Media. Dante Alighieri muestra su opinión política en esta obra, su concepción religiosa, ¿no? Desde el punto de vista del cristianismo, una visión histórica de la época, se te dice cómo fue la época, y la presencia del simbolismo del número 3, la Santísima Trinidad, el equilibrio y la estabilidad y el triángulo. Allí está la Divina Comedia. Estructura y trama, dividida en 3 partes. ¿De qué habla entonces la Divina Comedia? Del infierno. ¿Qué hace? Imaginariamente, él cuenta en su historia, dice que va a hacer un paseo de cuando uno muere. ¿A dónde van las almas? Se van al infierno, se van al purgatorio y se van al paraíso. ¿A quién lo llevan? A sus 2 grandes personajes que él ha tenido. A la gran Beatriz, escúchame, que era su amor desde muy niño, su amor imposible, porque a pesar de que se casa ella, cuando ella tiene sus 23, 24 años, él lo sigue amando, pero en su mente lo lleva a ella conjuntamente con el gran Virgilio. ¿Quién fue Virgilio? ¿Alumnos? Un poeta. Profe. Poeta romano. El poeta romano de Virgilio es de inspiración para este gran poeta, quien es Dante Alighieri. Entonces, le dice, ustedes 2 van a ser los pasajeros privilegiados para recorrer cómo es esto del más allá. Y justamente, vamos viendo, cada parte consta de 33 cantos, a excepción de la primera. Cada canto está dividido en estrofas de 3 versos, ¿no? Aparte, los personajes principales vienen a ser, ahí está, Dante, personificación de la humanidad. Él como humano, cómo observa todo después del más allá. Imaginariamente, Dante no muere, ¿eh? Él visita en su imaginación a estas 3 partes donde las almas van al infierno, bien al purgatorio, bien al paraíso. Entonces, él imaginariamente los lleva. Dante, ¿qué cosa es? La personificación de la humanidad. Virgilio, ahí está lo que te dije. Virgilio es el gran poeta romano quien se inspira. Él es, digamos, su fans, es su adú, él es su líder, su pensamiento, ¿no? Todos creo que tenemos también en quien decir, bueno, yo quisiera ser como él o como ella, etcétera, etcétera. Entonces, Dante Alighieri en Virgilio y Beatriz, la personificación de la fe. Beatriz, ya hemos dicho quién es. Beatriz es su amor imposible, desde muy niño hasta cuando ya llega pues a la edad adulta y lo sigue amando, a pesar de que, ojo, Beatriz y Dante, ¿dónde se encuentran? En la vida real no se encuentran, nunca son nada, pero en el cuento de la Divina Comedia se encuentran justamente en el paraíso. Aquí se encuentran, por lo que nosotros llamaríamos el cielo, ¿no? Allí. Imaginémonos, ¿no? Mire, tanta imaginación del Dante Alighieri de la época. Encuentro con personajes históricos. Sí, pues en esta visita que hace van a encontrarse a todos los que ya estuvieron. Ahí está el Cid, ahí está Virgilio, está el gran Ulises y todos, ¿no? Personajes históricos y contemplación de los destinos merecedores de sus acciones. Es bonito, léanlo, es interesante la Divina Comedia del gran Dante Alighieri. Así es, mis queridos alumnos, en conclusión podemos decir
que esta obra maravillosa de Dante Alighieri está basado en lo que es, por ejemplo, la Divina Comedia. Yo creo que por aquí lo tengo. Sí. La Divina Comedia del gran Dante Alighieri. A ver, chicos. Entonces, a ver, lo voy a tener aquí para que ustedes más o menos puedan apreciar. ¿Ya? A ver, aquí está, por ejemplo, la gran obra de Dante Alighieri. Miren, ¿se lee? ¿Sí? Así creo. Ahí está. Dante Alighieri, Ahí está, sí. la Divina Comedia. Ahí está la obra, ¿no? Y si ustedes lo tienen, léanlo en sus momentos libres. Allí te va a hablar de todo el paseo que hace, desde el infierno al purgatorio y finalmente te lleva al espacio de el paraíso, Paraíso. o el cielo, ¿no? Esta obra les recomiendo, chicos, es bonita, que aquí vas a encontrar todo lo que es, digamos, la vida en esto de lo que... ¿Dónde lo puedo encontrar? Ahora, por ejemplo, ahora puedes abrir tu... Bien, hasta ahí vamos a terminar, luego vamos a hacer con las conversaciones, de ese modo terminamos la clase del día de hoy para grabar.